Hola, buenas noches. Qué bueno que nos volvamos a reunir para las clases de legislación aplicada a la empresa. Ya vamos bastante avanzados, como lo decíamos en las clases anteriores. Ahora vamos a empezar a platicar de algo que lo habíamos estado viendo desde hace unas par de semanas ya, algo muy importante, como lo que es el contrato individual de trabajo. Los contratos nosotros los dividimos laboralmente, puede ser en dos: los contratos individuales y los colectivos. Ahora, los colectivos no los vamos a ver, porque hablar de un contrato colectivo es de hablar primero acerca de sindicatos, formaciones de los sindicatos, cómo se forman, cuáles son las cláusulas que puede tener, cuándo se aplica a un sindicato. Entonces, eso no lo vamos a tocar, sino que vamos a tocar únicamente lo que es el contrato individual de los trabajadores, que es el que la mayoría podemos tener. Entonces, también pueden existir otra clase de contratos que son los que hacemos con servicios profesionales, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Si yo como abogado no pertenezco a una empresa, sino que simplemente presto servicios, puede ser que firme un pequeño contratito en el cual yo me obligo a determinadas cosas y ellos a retribuirme, pero no es que pertenezca a, a la empresa. Y eso es algo que teníamos que verlo también en la tarea que les dejé de este lunes, el cual era bien importante porque debemos de conocer quiénes son los que pueden estar en un contrato, o sea, bajo un contrato o en el organigrama de una empresa, y quienes no, porque no todos son los que están ahí, que era lo que vimos. Por ejemplo, hablando de el contratista, él tenía la obligación de contratar a todos para que pudieran ejercer el trabajo que él les asigna, pero no quiere decir que pertenezcan a la empresa. Ya no digamos el contratista se queda sin personal y el contratista contrata a un subcontratista para que éste le dé personal. Entonces, son de las cosas que eran necesario que conociéramos. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más ya en lo que es la temática. Vamos a hablar del contrato individual de trabajo. Vamos a abordar aspectos relacionados con el contrato, dentro de los cuales podemos mencionar su base legal, la definición, el contenido que tiene el contrato y los principales involucrados. El contrato individual de trabajo tiene su base legal en el Código de Trabajo, en el artículo del 17 al 32. Ha habido también unas peculiaridades en en este ciclo de legislación aplicada a la empresa. Si usted se ha fijado, no le he pedido que ande con el código en la mano, ¿verdad? Ya ni mercantil ni laboral. Pero no es que no sea necesario, claro que es necesario. Y yo sé que muchos de ustedes lo descargaron y lo andaban en sus móviles, tanto um, el, el mercantil como el laboral. Basta ver en los laboratorios que les hacía o les hago en los parciales. También me gusta cuando me ponen según el artículo tal y tal y tal. Esto es así, ¿verdad? Entonces, pero en lo particular no es mi intención que usted sepa hasta los artículos, ¿verdad? De memoria, ni los abogados lo hacemos, es mentira. Demasiados artículos. Va a ser dependiendo siempre de nuestra especialidad. Sin embargo, pues yo no lo exigí a usted que anduviera con su código o que no anduviera eso, porque interpretar las leyes es a veces difícil. Una correcta y sana interpretación de la ley. Entonces, para interpretar la ley también debemos de tener otra clase de estudios, los cuales nosotros lo vemos cuando estudiamos nuestra carrera. Pero a mí me corresponde dárselo a usted de una manera más simplificada. Y si es posible, con un vocabulario menos técnico, menos legal, para que todo pueda ser entendido o todo se pueda comprenderse de la mejor manera. Entonces, por eso es de que yo a veces no le decía saque su código, mire lo que dice, sino que sí le doy las bases, porque siempre le doy las bases legales, para que usted, si tiene curiosidad o si tiene tiempo,
pues usted fácilmente puede venir y lo puede buscar por usted mismo. Pero volviendo al tema del contrato individual del trabajo, encontramos la base legal del artículo 17 al 32 del Código de Trabajo. ¿Cuál es la definición que podemos tomar del contrato? Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su denominación, es aquel en virtud del cual uno contrato individual, varias colectivo, se obligan a ejecutar una obra, a prestar un servicio a uno o varios patrones, institución, entidad, comunidad de cualquier clase de trabajo, la dependencia de esto y mediante un salario. El contrato de trabajo, así como su modificación o prórroga, deberá constar por escrito en 3 ejemplares. Ojo, aquí empezamos ya con las legalidades. Los contratos, tanto si el contrato en su naturaleza pura, si hay una modificación o si hay una prórroga, recordémonos que hay contratos por tiempo, por un tiempo definido. Hay contratos que son de carácter indefinido. Pero ya vamos a hablar un poquito de eso. La mayoría de patronos ahora lo hace por menos de un año. O un año. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero todo eso debe constar por escrito en 3 ejemplares. Y cada parte contratante conservará uno de estos y el patrono remitirá el tercero a la Dirección General del Trabajo, dentro de los 8 días siguientes de su celebración, modificación o prórroga. Si el patrón omite estas responsabilidades, no afectará la validez del contrato. Aquí vamos a empezar así despacito. Cuando usted firma un contrato de trabajo, es obligación del patrono sacar 3 juegos. 1 le queda a él, 2 es para usted. Usted tiene que tener una copia de su contrato. Y número 3, ese contrato tiene que ir al Ministerio de Trabajo. ¿Para qué va a ir un contrato al Ministerio de Trabajo? Nos podríamos preguntar. Bien lo coloco en el foro, ¿verdad? Pero bueno, mejor mucho ojo porque puede ser pregunta de laboratorio de parcial. ¿Cuál es la necesidad de que el contrato vaya? ¿O a quién le beneficia más que el contrato vaya al Ministerio de Trabajo? Realmente ambos son beneficiados, tanto patrono como trabajador, y lo voy a explicar por qué. Uno, cuando el patrono manda el contrato del trabajador al Ministerio de Trabajo, uno le está informando al ministerio que usted es su empleado. Y que usted como empleado o como trabajador, y lo hemos hablado anteriormente, usted tiene derechos y obligaciones. Pero si usted incumple o usted hace algo indebido, hay un modelo a seguir de cómo se va a sancionar. La ley estipula que primero el patrono le tiene que llamar la atención verbalmente. Segundo, si esto es recurrente, el patrono le pone una nota o normalmente le abre un expediente. Le pone una carta a su expediente. En esa carta usted la firma, el patrono la firma y una copia se va al Ministerio de Trabajo y queda archivada el por qué le pusieron un expediente o una carta a su expediente. La ley dicta que cuando son 3 expedientes, y tal vez lo vamos a ver si nos queda tiempo, ya en los últimos días de esto, la ley dicta que cuando ya tiene 3 expedientes, el patrono lo puede quitar a usted sin responsabilidad. Sin responsabilidad quiere decir sin indemnización, ni vacaciones, ni nada por el estilo. Entonces es bien interesante eso. Por eso es de que los patronos, cuando son bien celosos o cuando son patronos bien estrictos en todo el sentido de la palabra, ellos vienen y mandan el contrato al ministerio. Y cuando usted tiene una falta, pues siguen los protocolos. Primero, verbalmente. Segundo, les ponen cartas al expediente. Ahora, con eso el patrono se está
autoprotegiendo de que está haciendo las cosas de una manera legal. Ahora, ¿por qué le puede convenir al trabajador? Es lo antagónico, o sea, lo contrario que con el patrono. Si el patrono le está poniendo a hacer cosas o lo está cargando de actividades que no están estipuladas en el contrato, si lo pone a trabajar horas extras que no está estipulado en el contrato, si no él las está pagando y usted está trabajando nocturnidad y no está estipulado en el contrato, entonces ahí usted como trabajador también lleva las de ganar, porque el contrato está en el Ministerio de Trabajo y el no cumplimiento de ese contrato entonces obliga al patrono a pagarle las cosas de que usted está haciendo extra. Entonces es de tener bastante cuidado. Ahora, usted me puede decir, Licky, ¿cómo puedo saber si está en el ministerio? No lo puede saber, salvo que usted vaya a investigar. Lick, ¿y eso lo hacen siempre? No lo hacen siempre. No lo hacen siempre. Hay empresas que sí lo hacen, son bien respetuosas y lo hacen. Otros no le ven razón. Y al no ver razón simplemente le dicen al trabajador, ya sabes, ¿verdad? Te voy a despedir, ya va a tener una carta a tu expediente, pero eso nunca ha ido al ministerio. Y al final lo vienen despidiendo y ahí se dan los problemas legales también. Entonces es de tener bastante cuidado en eso. Esa es la definición. Ahora, el contrato como garantía de prueba. El contrato escrito es una garantía en favor del trabajador y su falta, la falta del contrato, será imputable al patrono. O sea, no tiene la culpa el trabajador. El trabajador no tiene la culpa que no se le haya dado el contrato. Por eso dice es imputable. Imputable se refiere, la culpa es del patrono. Y el contrato se probará con el documento respectivo y en caso de no existir el documento, en cualquier clase de prueba que haga constar que existe una relación laboral entre el patrón y el trabajador, por el hecho de que una persona preste sus servicios o que se pruebe la subordinación. Esto lo hablamos hace un par de clases. Yo les decía, mire, si usted no tiene contrato, no crea que está desprotegido, o no crea que no le van a pagar, o no le van a dar indemnización si lo quitan, o vacaciones anuales, o su aguinaldo cuando sea en diciembre. Porque el contrato es obligación del patrono, y la falta del contrato es imputable al patrono, que es lo que acabamos de hablar. Es culpa del patrono, no es culpa del trabajador. Ahora bien, cuando hablamos de que el patrono no le da a usted un contrato, o no le hace un contrato de trabajo, no significa que usted no está trabajando. La forma de probar es fácil, que era lo que hablábamos. El simple hecho de una subordinación, que usted tenga testigos de que se siente en un lugar y lo están poniendo a trabajar, ahí es una prueba de trabajo. Si el patrono cumple con todas las estadísticas, con todas las exigencias, como lo que es seguro social, AFP, ahí también se prueba el contrato. O sea, hay distintas formas de probarlo. No necesariamente el contrato debe de ser por escrito. Esa es la obligación del patrono. Pero no necesariamente va a ser garantía de que usted trabaje. No necesariamente. Muy bien. Veamos entonces, ¿qué más? Si el patrono se negare a otorgarlo, el trabajador deberá, finalizando el plazo mencionado anteriormente, comunicarlo a la dirección general. Ahora, eso se me escapó decírselos. Y aquí voy. El trabajador no tiene la obligación, pero el trabajador puede reclamar al patrono el otorgamiento de su respectivo contrato en los siguientes 8 días después que sea firmado. Ahora, ¿qué sucede si el patrono no se lo entrega en esos 8 días? Es lo que hablábamos. Si el patrono se negare, el trabajador deberá, finalizado el plazo mencionado, comunicarlo a la Dirección General de Trabajo a más tardar dentro de los 8 días siguientes, y el secretario de la dirección acusará recibos correspondientes. Y ahí es donde el patrono puede incurrir en alguna sanción si no lo hace. Ahora bien, la práctica es otra. El trabajador a veces con una gran pena no pide contrato. Sabe pedir un contrato, le tenemos a veces un gran temor a los patronos, y lo primero que decimos es que si le digo algo, la va a agarrar contra mí, o mejor ya no me va a dar el trabajo.
Y eso es lo que hemos hablado desde la legalidad, cuando vimos los conceptos básicos del derecho laboral, principio de legalidad y de la no ignorancia de ley. Nadie le va a quitar a usted por exigir un contrato, es un derecho que usted tenga su contrato individual. Sin embargo, hay patronos inescrupulosos que lo toman a mal o lo ven a mal y lo que hacen pues los despiden. Nuestro país pasa por momentos, ha pasado a lo largo de nuestra historia, porque hay más ofertas, hay más, para que me den darme a entender, hay poca demanda laboral y mucha oferta de trabajadores. Entonces los patronos se dan el lujo de, al que no le parece, pues lo quitan. Hay un dicho que tienen los patronos y puede ser que tengan razón. Nadie es indispensable en un puesto, nadie, absolutamente nadie. Se va usted, la empresa no va a quebrar porque usted se ha ido. No va a quebrar, lejos de eso, van a contratar otro peor, igual o mejor que usted y quizás le van a pagar menos que usted. Eso es lo más normal que se puede dar. Entonces, bajo esas perspectivas o bajo esos lineamientos o esos problemas, los trabajadores no hacen eso, no llegan a pedir sus contratos porque hay mucho temor. Y así otras cosas como el de decir, trabajé horas extra y no me las pagaron, trabajé un domingo y no me lo pagaron, por el temor a que haya represalias. ¿Por qué? Porque ahora los contratos pueden durar un año. Imagínese que usted lo indemnicen todos los diciembre. Usted siente bonito, le dan su dinero, su indemnización, lo cual vamos a ver más adelante cuánto es, su indemnización, su vacación, su aguinaldo, todo. Con eso el patrono le está diciendo, si quiero te contrato en enero y si no, no. Y si por allá por febrero usted hace algo que no le parece, el patrono simplemente lo quita y lo va a indemnizar ¿cuánto? Si es en febrero, 2 meses. Porque tiene que ser de una forma, se me ha ido la palabra, pero proporcional, esa es la palabra. Lo tendría que indemnizar proporcionalmente, porque ya indemnizó en diciembre, laboralmente solo tiene 2 meses. Entonces, se debe de tener bastante cuidado en eso, pues porque a veces por eso no se hace. ¿Cuál es el contenido del contrato individual? Vamos un poco avanzados. ¿Qué es lo que trae un contrato individual de trabajo? Número 1, nombre, apellido, sexo, edad, estado civil, profesión, domicilio, residencia y nacionalidad de cada contratante. Estas son las generalidades del trabajador. Ahí debe ir su nombre completo, su edad, sexo, estado civil, su profesión, su residencia. Esos son los generales. Eso es número 1. 2, debe de llevar el número, lugar y fecha de la expedición de sus documentos, de su documento único de identidad, o sea, el DUI. Antes, si todavía en el código aparece cédula, porque en esos tiempos era la cédula de identidad personal. Y cuando no estuvieran obligados a tenerla, se hará mención de cualquier documento, o sea, si no anda la cédula, un carnet de residente, ¿verdad? 3, el trabajo que bajo la dependencia del patrono se desempeñará, y oiga bien, procurando determinarlo con la mayor precisión posible. Es una de las cosas bien importantes. El trabajo que usted va a desempeñar debe de ir lo más explícito en su contrato. Porque después son causas de problemas, causas legales que el trabajador dice que esto no me toca hacerlo. Y a veces hasta en son de broma decimos, a mí no me contrataron para hacer eso. A mí no me dijeron que tenía que hacer lo otro y hacer lo otro. Pero como les decía en hace un par de clases, hay una cláusula que les ponen a veces en los contratos donde dice, y otras actividades que el patrono o su representante lo puede hacer de una manera verbal. Entonces, ahí también es de tener un poco cuidado. Por eso es que el texto dicta que debe de tener la mayor claridad posible de qué es lo que se está contratando. ¿Qué más debe de llevar? El plazo del contrato o la expresión de ser tiempo indefinido.
En el primer caso deberá hacerse constar la circunstancia o acontecimiento que motiva el contrato a plazo. Mire, un contrato de trabajo, la mayor parte o lo más común es que debe de ser un contrato por tiempo indefinido. Pero hace ya varios años los patronos buscan esta modalidad de poner contratos por un año y lo hacen pues para protegerse económicamente. ¿Por qué? Porque cuando usted firma un contrato de carácter indefinido, el patrono no está obligado a indemnizarlo año con año. Simplemente está obligado a darle sus vacaciones y su aguinaldo, nada más. La indemnización queda acumulada. Entonces, ¿qué pasaría si el trabajador ya tiene unos 10 años de estar trabajando? Y si gana $700 en 10 años, ¿cuánto es? La indemnización dicta que es sueldo por año. Es sueldo por año. Si usted viene y coloca 7 por 700, 10 años por 700, son $7,000 lo que un patrono le tendría que indemnizar. Entonces vienen los patronos y dice, no, mejor lo hago por un año. La ley dice que lo tendría que estipular el por qué. Y la jurisprudencia la jurisprudencia es cuando hay tal vez algún conflicto y es de ver qué es lo que ha pasado anteriormente. Dicta que si usted va a trabajar, por decir algo, a usted lo contratan en el McDonald's para freír la carne, por decir un ejemplo. ¿Por qué el contrato sería por un año? Si su trabajo es de carácter imprescindible en el sentido que si no hay cocineros, ¿cómo van a vender hamburguesas? Entonces, la jurisprudencia dicta y dice, mire, ¿y por qué se lo hace por un año? ¿Por qué le pone un plazo al contrato? No, es que yo no sé, dice el patrono, si lo voy a seguir contratando, pero el trabajo que él va a realizar es de carácter indispensable, imprescindible. Entonces, ahí hay ciertas cosas. Se ha permitido bastante porque de una u otra forma también el patrono indemniza. El problema es cuando que usted venga y no lo indemnizan y firma un nuevo contrato. Ahí sí es problema. Ahí se debe de tener también un especial cuidado, porque su contrato se va renovando año con año. Esa renovación debe de ir a la par de una indemnización. Entonces, por eso es que es bien importante el plazo. Lo vamos a discutir en el foro, lo vamos a poner un par de cositas eso sí en el foro también. La fecha en que se va a iniciar el trabajo, el lugar o lugares donde debe de prestar los servicios y sobre todo también el horario de trabajo. ¿Por qué? Porque a veces la nocturnidad se paga más. Si se trabajan en fines de semana, se paga más. No puede usted dejar de gozar sus vacaciones. Eso es ilegal. Que usted diga, voy a trabajar mis vacaciones. Eso no se puede. Eso es ilegal. Y lo vamos a ver un poco más adelante cuando nos toque. ¿Qué más debe de llevar? Debe de tener el salario que se va a recibir, la forma, el periodo y lugar de pago, la cantidad, calidad y estado de las herramientas que les entrega. También debe de tener el nombre y apellido de las personas que dependen económicamente del trabajador, ya lo hablamos por qué. Estipulaciones que se puedan convenir, lugar y fecha de la celebración del contrato y la firma de los contratantes. Si no puede firmar, pues lo que es la huella. Entonces, todas estas cosas son un cúmulo de requisitos que debe de llevar el contrato y que muchas veces la gente no lo toma con una gran importancia, pero sí es muy importante que usted sepa qué es lo que usted va a hacer. Hay cosas bien fundamentales. La primera, que es la más básica, es qué va a realizar usted en el trabajo. ¿Qué va a realizar? El monto que va a ganar y los horarios de trabajo. A veces la mayoría de contratos aparece únicamente que ganamos la base. Por ejemplo, hay gente que trabaja en ventas y le dice, usted va a tener una base del mínimo, $300. Y sobre eso usted va a ganar más comisiones de que si usted se dedica a la venta. Pero para efectos de indemnización, vacaciones, aguinaldos, únicamente se le va a tomar en cuenta
lo legal, lo que está estipulado. Y si está estipulado $300, $300 va a ser su pago. Hay empleadores, como les digo, muy correctos. Hay empleadores que no, ¿verdad? Hacen una media. Va, tanto ganó en el año, merece tanto, merece tanto. Pero cuando se van a la legalidad, es únicamente lo que aparece en el contrato. Entonces, son cosas que se deben de tomar muy en cuenta. Cuando aperturemos el foro, ojalá que ahí salgan más preguntas y pues con mucho gusto íbamos a estar para resolverlas. Nos vamos a quedar hasta aquí en esta oportunidad. Fue un placer. Continuamos la próxima semana. Que Dios me lo bendiga.